Aló, aló. ¿Se oye? No. Aló. Buenas tardes. Vamos a hacer esta presentación que tiene que ver con dos elementos que se han venido tratando por diferentes personas y a través de toda la mañana, diría yo. Es el tema de la diferenciación a través de la calidad y la transformación digital, que la vamos a mirar como esa herramienta poderosa que nos puede ayudar a nosotros a conseguir esa calidad. Vamos a hacerlo relativamente rápido porque pues el tiempo se nos está acabando, pero es un tema que la gerencia quiere que se mire, porque el tema de calidad no es solamente decir vamos a trabajar calidad, pero ¿qué es calidad? Y ese trabajo que yo voy a hacer en calidad, ¿sí me lo van a remunerar? O como alguno de los representantes, creo que de Risaralda decía, es generarle o venderle café a alguien, pero ¿quién se va a quedar con la plática? ¿Cómo aseguramos nosotros que cuando estamos generando calidad realmente eso retorne? Eso no está resuelto, pero hay que tenerlo abierto, hay que pensar en qué es lo que vamos a hacer para que se dé. Empecemos. Esto es una visión sobre todo como desde la estrategia. Yo aquí, nosotros, digamos, mi presentación no trata de ir al conocimiento profundo de lo que es la calidad organoléptica, no, pero son conceptos estratégicos que hay que pensar sobre la calidad cuando uno la tiene como una propuesta de valor. ¿Listo? ¿Cuál es el recorrido? O empecemos más bien por acá. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Está al final. Validar en el Congreso la importancia de la calidad como fuente de ventaja competitiva y de la transformación digital como herramienta para alcanzarla. Eso es. ¿Y qué recorrido vamos a hacer? Primero vamos a mirar calidad del café en la primera columna, la primera cajita, y vamos a trabajar los siguientes subtemas: posicionamiento estratégico, la diferenciación como ventaja competitiva, calidad del café, mirando cuáles son los atributos y cuál es el papel de la institucionalidad para conseguir esa calidad. Y las implicaciones económicas, ojo, eso es muy importante porque hace referencia a lo que estoy diciendo. Vamos a generar calidad, pero ¿eso qué implicación económica tiene para el caficultor? Segundo, transformación digital. ¿Cuál es ese concepto? Porque también es una palabra que se usa mucho, pero yo creo que nos toca empezar a aterrizarla. Es terriblemente dinámico ese concepto, pero al menos a hoy tratemos de entender de qué se trata. Segundo, transformación digital y calidad de café. ¿Cómo podemos asociar esos dos conceptos? ¿Cómo lo uno se nos vuelve herramienta para conseguir la calidad? Y entramos al mundo de las aplicaciones, que es algo sobre lo cual tiene la mayor expresión esa transformación digital. Lo que les va a llegar a ustedes son aplicaciones, usualmente, sea por internet, sea por el teléfono celular, pero va a ser tecnologías que les permiten ser o más productivos o ofrecer una propuesta de valor más interesante. Y vamos a mirar ya un ejemplo más tangible con la ayuda de un ingeniero de Cenicafé, el ingeniero Carlos, que nos va a presentar aquí en sitio dos aplicaciones que, a pesar de que se están desarrollando, ya nos permiten a nosotros ver cuál es ese relacionamiento que hay entre la tecnología y la eficiencia operacional y la tecnología y la generación de nuevas propuestas de valor, especialmente la calidad. Y por último, y en forma muy resumida, vamos a ver cuál es la agenda general del trabajo en las comisiones a las que ustedes después de almuerzo ya arrancan. Y vamos a ver algo en detalle, también muy rápido, de todos esos puntos que ustedes van a tocar, cuál es la metodología que vamos a utilizar para que ustedes empiecen a pensar en ese tema de calidad y transformación digital. Arranquemos. Como lo dijo el gerente y como lo dijo el presidente y como lo dijo la primera vicepresidente, este foco que ustedes van a ver, este tema de calidad y transformación digital se dio especialmente por la reflexión que hacía el gerente general saliendo del segundo foro de productores que ya hemos oído, el señor Jeffrey Sachs, el profesor Jeffrey Sachs, diciendo que la caficultura pequeña iba a desaparecer porque era imposible competir con personas con caficulturas de tamaño más grande y con productividades mucho mayores. La respuesta del Gerentes Colombia tiene con qué defenderse, una sola arma: la calidad del café. Esa es la clave o es la llave del futuro de Colombia. Y por otro lado, también nos han acercado en el último año muchas personas de grandes corporaciones que tienen que ver con transformación digital, como tratando de que la agricultura en Colombia, especialmente la caficultura, se meta en ese mundo. Y es interesante. Y uno de los pronunciamientos que hace el gerente es la alianza, porque en este caso específico es con Microsoft,
busca llevar conectividad, innovación y transformación a las zonas cafeteras de Colombia por medio de la tecnología. Entonces lo que hicimos es este pronunciamiento de tecnologías y este pronunciamiento en calidad, que son un foco de la estrategia. Es como si uno cogiera la estrategia y dijera, nos vamos en este año 2020 que viene y no sé cuántos más, vamos a enfocarnos en estos dos puntos porque nos parecen los más importantes. Esto surge de ahí, ese foco de foco. Miremos el mapa de la estrategia, que ustedes ya lo conocen, pero quería yo resaltar, no es que estemos haciendo cosas nuevas, es que estamos haciendo énfasis en puntos que ya existían. Miremos cuáles son. Está la misión y la visión, el bienestar, etcétera, nuestro triángulo de sostenibilidad, la prosperidad de la federación como nuestro objetivo estratégico en el tema financiero, el proceso más importante para cumplir esa estrategia, que es el de proyectos, y estructuralmente hablábamos de talento humano, cultura y tecnología. ¿A qué nos vamos a enfocar? A esos dos que ustedes ven ahí. En el eje económico estábamos trabajando en vectores como costo, productividad y precio, pero ahora empezamos a trabajar calidad con un énfasis mayor. No es que antes no lo tuviera. Si ustedes miraban la estrategia y se adentraban en el eje económico, iban a encontrar calidad, pero posiblemente en un nivel bajo. Ahora lo que hacemos es que lo traemos con toda la preponderancia del caso. Y segundo, transformación digital, pues se tocaba, como ustedes lo ven ahí, aprovechar las TICs para mejorar la cobertura al caficultor, la competitividad y productividad organizacional y la toma de decisiones. Fíjense, era que estábamos hablando más desde el punto de vista de federación. El cambio grande en ese objetivo estratégico es que lo queremos también para aprovecharlo a nivel del caficultor, que ustedes lo aprovechen. Esa transformación digital, esas tecnologías de información que sean aprovechadas también por el caficultor, como nosotros, como gremio, como organización en federación, para ustedes como productores. Entonces, por eso habla de efectividad operacional en el cultivo y mejoramiento de la propuesta de valor del caficultor. Esa herramienta permite eso. Entonces, ese es el foco, ahí quedamos y retomamos que no es que estemos haciendo cosas diferentes, sino que estamos haciendo énfasis en dos muy especiales. Empecemos por la primera, calidad del café. Aquí lo que pretendo es que miremos y entendemos qué es calidad. Yo no vendo calidad como palabra. Si yo voy donde un cliente y le digo, le vendo calidad, pues me dice, ¿qué hay detrás? Y si nosotros no tenemos claro qué hay detrás de esa calidad, nos va a quedar grande el esfuerzo que hagamos. Ya hay unos que son claros, digamos, hay cosas que son claras ya en el mejoramiento de la calidad, pero tenemos que empezar a pensar realmente ese término hacia dónde tiene que ir, hasta el consumidor final. Vuelvo y repito, alguien decía, tenemos que progresar en la cadena hasta allá. Si la respuesta es sí, pues tenemos que pensar en calidades para ese señor que se está tomando el cafecito, o solamente hasta la cooperativa, que es donde nosotros entregamos el café. ¿Hasta ahí paro calidad el concepto? Vuelvo y digo, no es que esté definido, pero lo interesante es que ustedes empiecen a echarle cabeza a esos temas. Si uno mira el posicionamiento estratégico, pero ya desde el punto de vista de qué es lo que un consumidor final tiene que pasar para finalmente tomarse un cafecito nuestro, miremoslo. Primero, es una persona que tiene una oferta gigantesca de bebidas. El que quiere hoy tomarse un café, posiblemente vamos a tener la competencia de un té, de un chocolate, de una gaseosa, de las aguas embotelladas, etcétera. Entonces, lo primero es convencer a ese gran consumidor o a esa gran masa de consumidores de bebidas a nivel mundial que se tome un café. Segundo, si ya se toma un café, ojalá que sea un arábigo, que es el que nosotros hacemos. Si lo convencemos de que se tome un arábigo, ojalá que ese arábigo sea colombiano. Y si es colombiano, posiblemente ya iremos un regional, entonces el del departamento de tal, o ya hacemos una segmentación mayor o menor, y eventualmente el de finca. Pero miren todo lo que hay que recorrer para, más bien de aquí para allá, para lograr que ese consumidor de una bebida llegue hasta el café arábigo, colombiano, de mi departamento y ojalá de mi finca. Todo esto requiere estrategias de comercialización y de mercadeo. ¿Qué nos va a ocupar hoy? Ese que está pintadito de rojo. ¿Cómo hacemos para ganar competitividad del café colombiano en todo ese universo de posibilidades que hay de ahí para afuera? Este es un término bien importante. A pesar de que es teórico, a mí me parece muy importante que ustedes lo entiendan, porque podemos caer en un error cuando trabajamos en lo que es, y uno piensa un poco románticamente, que si solo trabajamos en la calidad, la tenemos hecha. Y yo ya he dicho dos puntos muy importantes. Definamos qué es calidad, porque si no vamos a estar dando palos de ciego. Y segundo, nunca nos olvidemos de la eficiencia operacional, porque la calidad sola, pero nosotros distrayéndonos de la eficiencia operacional no logramos nada.
Y paso a esta teoría que la trato de colocar en términos muy sencillos, pero que espero que explique lo que estoy diciendo. Miremos estas dos columnas. Aquí tengo yo la competencia, y si quieren piensen en la gran empresa Colombia Cafetera, si lo podemos ver en esa forma. Y aquí hay una competencia, puede ser un país centroamericano, puede ser un productor de robusta. Y aquí estamos nosotros como Colombia. Si ustedes miran la línea intermedia hasta donde dice costo, en este caso el de la competencia va acá y en el nuestro va hasta acá. ¿Qué significa? Que este personaje o este país o este productor de café incurre en estos costos para generar el valor que está acotado con la línea más arriba negra. O sea, produce menos valor que Colombia en su café, pero también produce un costo menor. O sea, lo genera con un costo menor. Y miremos Colombia en este caso hipotético, diría uno, está generando más valor porque es un cafecito que tiene unas características interesantes y que están dispuestos los consumidores a pagar un poquito más, pero a su vez incurre también en unos costos mayores. Costo comparativo y valores de beneficios generados. ¿Qué es lo importante de la ventaja competitiva? Porque a eso es que estamos nosotros apuntándole cuando decimos vamos a apostarle a la calidad como ventaja competitiva. ¿Qué fue lo que dijo el gerente? ¿Qué fue lo que dijo el ministro? ¿Qué es lo que han dicho? Vamos a usar la calidad como ventaja competitiva. Definamos qué es ventaja competitiva también. Ventaja competitiva en términos sencillos dentro de la estrategia es esta distancia, el tamaño entre esta y esta distancia. Entonces, fíjense, verá que a pesar de que está vendiendo más barato la competencia, incurre en unos costos tan baratos que esa ventaja competitiva, que es la diferencia entre ambos, es mayor que la nuestra. En este caso, la ventaja competitiva es mayor. Eso es lo que uno podría decir que le está pasando eventualmente a Brasil o a Vietnam, no sé, habría que hacer el cálculo, pero eso es lo que uno siente que está pasando. ¿Qué es lo que proponemos? Que a través de calidad, y calidad ya tomándola como un atributo de diferenciación, logremos generarle más valor al cliente. Miren lo que pasa. Entonces tratemos de alargar esa distancia entre las dos, entre el beneficio que le estamos produciendo al consumidor y los costos en que incurrimos, esa distancia que sea mayor el de la competencia. ¿Cómo? Metamos la diferenciación a través de la calidad y sigamos haciendo nuestros esfuerzos en más agronomía, más productiva para hacer eficiencia operacional. Acuérdense, el punto importante acá es que mi ventaja competitiva no está dado por una sola de las cosas, no está dado por un valor mínimo de costo o por un valor muy alto en la propuesta de valor, sino por la relación que existe entre ambas. Entonces, por eso es que no podemos aflojar en la productividad de cultivo y tenemos que pensar en cómo generamos mayor valor. Esas son las dos puntas que yo tengo que jalar y agrandar esto. ¿Qué pasa en este momento? Tendríamos una ventaja competitiva ya mucho mayor que está representada por esa línea roja y sería la nueva ventaja competitiva que ya sería de Colombia y no de la competencia nuestra que estaba jugando a ese juego anterior. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Aquí quiero tener, porque esto también abre el espacio para pensar en calidad en otros términos, a veces la calidad se nos está quedando como unos atributos físicos y organolépticos o sensoriales del grano. Y uno dice, ¿será que hasta ahí es la calidad? O eventualmente yo puedo empezar a generar calidad mucho más allá y tratar de llegar a eslabones donde realmente esa calidad que yo genero me la paguen bien. Pregunta que dejo abierta. Y pongo también como comparación unas frases de este señor W. Peterson, que es un pensador estratégico de la Universidad de Columbia, de la misma universidad del profesor Sachs, pero mírenlo lo que dice. Y trabajando en commodities, acuérdense que el café es considerado como un commodity, o sea, como una materia prima con poca transformación, en donde aparentemente todo es igual. Miren lo que dice tan interesante porque es que nos pegan el corazoncito a nosotros. Llamar nuestro producto un commodity es abandonar la búsqueda de valor y por lo tanto de una ventaja competitiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que a veces el commodity ni siquiera ha estado por las características del producto, sino por la actitud que nosotros como productores tenemos sobre ese producto. Y complementémosla con la segunda. No existen los llamados commodities, porque cuando se considera la experiencia total de un cliente y no solo el producto subyacente, siempre se pueden encontrar formas de generar valor superior. Casi que nos está diciendo, no se queden solo en las características del producto, o sea, casi que contesta la pregunta que acabo de hacer. Si ustedes se quedan solamente pensando en unas características físicas y eventualmente sensoriales del café,
la generación del valor se nos va a acotar muy rápido. Yo creo que casi que por obligación tenemos que empezar a progresar en la cadena de valor. Es más, ya lo hemos hecho a través de las compañías de la institucionalidad. Pero si realmente queremos generar esa calidad que no sea pagada, lo que uno piensa es que es posible que nos toque progresar en esa cadena. Para terminar esta primera, la ventaja competitiva de Colombia Cafetera, o sea, esa empresa que montamos en la segunda línea, es la diferenciación, y esa diferenciación entendida como calidad. Pero por favor, esa calidad tenemos que tangibilizarla, tenemos que definirla claramente para saber a qué es lo que vamos a jugar y hasta dónde vamos a jugar. Y por otro lado, la eficiencia operacional, que es la que me determina los costos, tenemos que seguir trabajando con más agronomía, más productividad. Entonces, ojo, son las dos cosas simultáneamente y tratar de que esa diferencia sea la mayor entre lo que yo estoy generando de valor para mi cliente y el costo en el que estoy incurriendo para lograrlo. ¿Cuáles son algunos de los atributos? Porque ya lo que queremos es empezar a meternos a ese concepto de calidad y tratar de definir qué es eso. Miremoslos lo que es. ¿Qué es calidad? Primero hay unas características que son importantes de tener en cuenta y son las que están en la primera columna superior, características de calidad del café. La calidad es transversal. Es transversal cuando pensamos en la cadena de valor y ayer lo vimos. Yo puedo tener excelente calidad de café en el cultivo y puedo eventualmente hacer una poscosecha muy buena, pero si el siguiente coge esa calidad y la daña, se tiró todo el trabajo. Entonces es transversal y acumulativa. ¿Y acumulativa en qué sentido? Que posiblemente si lo pienso en forma positiva, una característica interesante que yo generé en unos primeros eslabones de la cadena puede ser resaltada a través del trabajo de toda la cadena. Entonces, como puede ser negativa, puede ser positiva. Segundo, la calidad es dinámica, la calidad no es una sola, y ahorita vamos a ver una filmina rápidamente en una diapositiva siguiente cuáles han sido los esfuerzos de la institucionalidad para mejorar la calidad del café colombiano. Esto arrancó desde 1927, en el mismo momento en que se crea la federación empieza ya a tratarse el tema de la calidad. ¿Qué ha pasado en estos 100 años? Posiblemente ese concepto de calidad ha cambiado, los atributos pueden ser radicalmente diferentes. Entonces no pensemos en la calidad como algo estático, unos atributos estáticos, sino dinámicos. Y tercero, que la calidad tiene que ver con el segmento de cliente. Lo que es calidad para un cliente puede ser radicalmente diferente para otro segmento de cliente. Entonces ahí empieza ya a complicarse un poquito cuál es ese concepto de calidad. Y ese es el que nos gustaría que dentro de las dinámicas de las comisiones ustedes empiecen a pensar qué es eso. De golpe por segmento, qué es esa calidad. Atributos pues ya son conocidos, los físicos son el color, el olor, la apariencia, humedad, tamaño, defectos, que finalmente todos se reflejan en un factor de rendimiento que es absolutamente determinante del precio que ustedes reciben por su carga. Sensoriales, aroma, sabor, cuerpo, acidez, balance, dulzura, son algunos de los ejemplos. A lo que repito es, de golpe no pensemos que la calidad solo se limita a esas dos primeras columnas. Eventualmente habrá que buscar dentro de la cadena de valor conceptos de calidad que me permitan generar mayor valor, como oportunidad, o sea, tener embarques a tiempo, disponibilidad, tener café fresco a través de todo el año como nos pasa en Colombia, consistencia, que no la tenemos. A veces caficultores o asociaciones logran un nivel de calidad, pero no son consistentes en el tiempo, al siguiente año se daña. ¿Cómo hacemos para hacer que esa calidad sea consistente? Allá hay un punto interesante para trabajar en calidad. La diferenciación marcada por orígenes, esa puede ser otra de los valores que esté pidiendo un cliente. Diferentes prácticas, hay de sostenibilidad, hay ambiental. Y sobre todo, y lo mencionó el ministro de Comercio Exterior, experiencia. El consumidor final ya no solamente quiere un café muy rico, con muy buenas características sensoriales, sino toda la experiencia que hay alrededor de tomarse ese cafecito. Y es lo que ustedes ven ya, por ejemplo, aquí en Bogotá, en muchas tiendas de café, cuando uno entra a tomarse su café, hay toda una experiencia alrededor de eso. Es con lo que se volvió millonario el dueño de Starbucks. Creó no solamente una cafetería donde se iba a tomar uno café, sino toda una experiencia alrededor de eso. El tercer lugar lo llamó él. Ahí hay una cantidad de cosas por hacer, pero eso implicaría progresar en los eslabones de la cadena de valor del café. No quedarnos solamente en las primeras, en cultivo y en poscosecha. Esto solamente como ejemplo, miren lo que usualmente nos venden a nosotros, calidad hay que calificarla y hay que ponerle esta evaluación de la SCA. Entonces, ¿qué vamos a calificar? Fragancia, sabor, acidez, cuerpo, estos 10.
A todos les dan un peso igual y después se complementa y es lo que estamos acostumbrados a que cuando nos juzgan tasa es esto lo que resulta. Pregunta, ¿es esto suficiente como calidad? ¿Nos vamos a quedar en estos atributos o, repito, progresamos a nuevos conceptos de calidad que realmente nos permitan a nosotros generar valor? Aquí retomo lo de calidad como un concepto transversal en la cadena. Uno puede empezar a hacer ejercicios para ver qué es lo que se requiere en cada uno de esos eslabones como concepto de calidad. Entonces es claro que en cultivo y cosecha, en esta primera columna, están varios de los conceptos de más agronomía, más productividad, sobre todo aquellos que tienen relación con lo que uno puede decir en el siguiente eslabón van a ser determinantes en la calidad. Después viene el proceso de post cosecha, en donde ya Cenicafé y la gerencia técnica hicieron unos impajaritables de cuáles son los términos necesarios, y es buena parte de lo que vimos ayer en el recorrido en Alma Café, donde está proceso de lotes en forma independiente, separación y clasificación hidráulica de fruto, equipos limpios y calibrados, fermentación y lavado controlado, secado y humedad también controlados. Y uno puede seguir. Para almacenamiento y trilla, ¿qué se requiere? Higiene, inocuidad en el proceso, buenas prácticas de manipulación en el transporte de café. Para trilla y exportación, selección por calidad de café, inocuidad, almacenamiento, trazabilidad. Para la tostión, limpieza, higiene, inocuidad, conocimiento e innovación en procesos de tueste o de tostión, procesos diferenciados. Para el cliente, ¿qué se necesita? Métodos de preparación, trazabilidad, portafolio de productos y servicios, eso es innovación. Ambientes interesantes, cultura, diferenciación. ¿Hasta dónde llega uno para definir la calidad que uno quiere? Vuelvo y digo, pensemos, porque de golpe no es solamente hasta esta columna, de golpe tenemos que ir mucho más allá, de golpe la propuesta de valor está en un eslabón mucho más cercano, por no decir en el último, en el consumidor final. Porque miren lo que pasa, el caficultor y esas flechitas que están arriba me muestran a mí cómo es que se nutre esa cadena de café. Entonces pasa desde el caficultor en su proceso de cultivo y cosecha y va progresando. Yo ojalá vaya acumulando la calidad que entendemos en las dos primeras columnas. Pero ¿quién nutre? O sea, ese café, al final tiene que generarle un valor a esa persona, y ahí está esa cajita que dice valor percibido y pagado. Porque ¿quién es el único que nutre económicamente esa cadena? El cliente final, mírenlo, ahí está la plata y se devuelve. De ahí es que sale la plata para pagarle a todo el mundo. Entonces pregunto, si uno quiere un concepto de calidad para generarle valor al que paga y nutre económicamente esa cadena, ¿en quién piensa? Pues en él. Entonces a veces dice uno, ¿será que si solamente pensamos hasta este eslabón nos estamos quedando cortos? Posiblemente. Y cuando eso pasa en una cadena, cuando uno no conoce qué es lo que está pasando en los eslabones más hacia allá, es que se la montan, ahí sí, perdón la palabra. Ahí es donde ¿quién se queda con la platica y con el valor agregado? Los que son capaces de descifrar qué es lo que quiere y son capaces de entregarle ese valor a ese cliente final. Entonces, nuevamente, la respuesta es sí, yo creo que es importante que nosotros progresemos en esa cadena y trabajemos lo que es ese concepto, esos atributos de calidad hasta el final. Que los podamos entregar todos, no, pero conozcámoslo. Sepamos a qué está jugando esta cadena. Estos son algunos de los acompañamientos que hace la institucionalidad que también nos interesaba mirar, qué ha sido el trabajo que están haciendo las diferentes empresas para apoyar cada uno de esos eslabones de la cadena. Y ahí están, pero buena parte de las decisiones estratégicas es que si vamos a definir calidad con unos atributos muy específicos y vamos a definir hasta dónde queremos llegar nosotros en la generación de valor, posiblemente va a tener que haber aquí reestructuraciones, o sea, empezar a decir, mire, Cenicafé entonces debe progresar en la generación de aplicaciones, o por decir algo, Alma Café entonces va a tener que hacer una tostión y una venta de café ya un poco más adelantado en un eslabón, posiblemente en marcas blancas. ¿Y qué pasará con el café? ¿Qué pasará con...? No sé, tocará repensar cómo ordenamos esa institucionalidad para dar cumplimiento a eso de calidad. Este es un tema bonito porque históricamente pues estuvimos leyendo y sacando algunos de los hitos que consideramos importantes en el tiempo de cuál ha sido el trabajo de la federación en el tema de calidad, porque repito, no es algo de ahora, pero lo que sí es importante es que el concepto de calidad es dinámico y por eso tenemos que verlo con otros ojos, con los ojos de lo que realmente se requiere hoy. Pero ahí ustedes pueden ver, no vamos a tener mucho en leerlo, repito, por tiempo,
Pero desde 1927 ya surge el concepto de calidad en el primer presupuesto de la Federación. Interesante aquí la Ley 76 de 1931, en donde ya se miran cuáles son los requisitos mínimos de calidad del café de exportación. 31, estamos hablando de hace muchos años atrás, ya pensaban en eso, ya regulaban una calidad. 38, creación de Cenicafé, con uno de sus objetivos, mejoramiento de la calidad del grano. 59, se crea el personaje de Juan Valdés, ya como mercadeo para respaldar esa calidad del café colombiano. 1973, la fábrica de café liofilizado para generar mayor calidad de unos subproductos. Y pasémonos al 2019, lo que estamos viviendo hoy en día, en donde ya hay un foco de la estrategia que habla de calidad. ¿Cómo vamos a lograr nosotros sobrevivir a punta de calidad? ¿Cuáles son las implicaciones económicas? Eso es algo que tenemos que empezar. Esto es una primera aproximación, sería muy interesante poderla poner en cifras aún más exactas. Nosotros tenemos la calidad y uno la puede mirar, como la calidad puede ser positiva o puede ser negativa. Si tengo problemas es negativa en el ingreso, si tengo cuestiones que resaltar es positiva en el ingreso. Entonces se dan esos dos escenarios, positiva en ingresos, negativa en ingresos. Miremos cada una. Si no se cumplen estos atributos, y usualmente los que se vienen a representar en el factor de rendimiento implican efectos negativos en el ingreso del caficultor. Entonces, si uno cumple con una humedad establecida, con un tamaño de malla, con una homogeneidad y con una consistencia, posiblemente va a tener un factor de rendimiento interesante. ¿Cuáles son los efectos económicos? Miremoslos ahí, y esto es importante porque es parte de lo que también hablaba el gerente hoy en la mañana. ¿Cuál es el ingreso que puede tener esta persona que está ubicada acá? O sea, que tiene un estándar colombiano. El precio está dado, el total del ingreso, por la Bolsa de Nueva York, contrato C, más el diferencial del café colombiano. ¿Cuál podemos mover nosotros? El precio de bolsa es muy complicado moverlo, pero el diferencial sí. Ojo cómo se llama, diferencial. ¿Hace referencia a qué? Diferencia. Estamos diciendo que esa diferencia puede estar influida por la calidad. O sea, esa cajita verde sí la podemos tocar nosotros a través de buenas prácticas y de mantener una calidad consistente del café colombiano. Miremos algunas cifras. ¿Qué puede ser negativo cuando yo no tengo los atributos necesarios, como por ejemplo una olor a contaminación del café? Pierde el 100% porque me lo rechaza. Ese es el peor de los casos, ese es el peor escenario. Pero puedo tener lo siguiente, miren lo interesante donde dice factor de rendimiento. El cálculo que estuvimos haciendo es que por cada kilo que se requiera de más para cumplir, o sea, para que ese factor de rendimiento me dé un saco de 70 kilogramos de café verde, estoy perdiendo un 0.6% de ingreso. ¿Y saben a qué se asemeja eso? A un centavo de dólar en la bolsa. Perder un kilo en el rendimiento es lo mismo que si la bolsa bajara un centavo, que son aproximadamente 6.000 pesos por carga lo que estoy perdiendo. Entonces uno dice, oiga, muy importante empezar a trabajarle a todas estas cosas que implican un mejoramiento en el factor de rendimiento de mi café pergamino. Además, si yo cumplo, digamos, con todas estas condiciones y atributos físicos en el estándar colombiano, tengo una opción, y opción es que la puedo vender ya como una categoría superior de café en donde entran todos los especiales. Entonces ya no solamente estoy pudiendo vender mi café a este precio, sino que estoy teniendo un buen factor de rendimiento y adicionalmente tengo la posibilidad de que por tasa pueda tener aún más ingreso. El promedio en el 2018 de esos ingresos por bonificaciones por cafés especiales estuvo en el 7%. Hoy hablábamos ya, el gerente en su informe hablaba del 11% ya para este año. O sea, miren que es una categoría interesante. Algunos de los atributos para esos especiales pueden ser los organolépticos que ya los vimos, fragancia, sabor, acidez, y otros atributos en donde hablamos de origen o de prácticas sostenibles, tanto sociales como ambientales. Pero eso es lo que es calidad y eso es lo que económicamente puede estar influyendo en el precio que se le paga al caficultor. ¿Cuál es la conclusión? Que si yo estoy aquí tratando de buscar un estándar, ni siquiera estoy pensando todavía en ingresos adicionales por cafés especiales, tengo unos atributos de tasa como una tasa limpia y eventualmente tengo otros atributos como los que habíamos de oportunidad, disponibilidad y consistencia, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que consideramos es que esta cajita se puede agrandar. Esta cajita hoy está en ¿cuánto? Ya nos dijeron, en 31 centavos.
Pero si tenemos un esfuerzo, y eso que está ahí en rojo, que se llama una responsabilidad colectiva de todos los caficultores, podemos, en un esfuerzo sincronizado, en una responsabilidad colectiva, agrandar esa caja y pasar de 31 posiblemente a valores superiores. Y adicionalmente, si tenemos buenas prácticas acá, ¿qué es lo que está diciendo allá en el primero, en la cajita amarilla de arriba? Crecer la base estándar del colombiano, que más caficultores tengan un factor de rendimiento que realmente les permita aprovechar el crecimiento de esa cajita verde y el ingreso total por café colombiano. Ese sería uno de los esfuerzos que repercute directamente en el precio pagado. Y por último, buscar bonificaciones, o sea, tratar de que buena parte de la población en algún momento pueda también tener la posibilidad de vender su café con una bonificación adicional a lo que ya consiguió por un estándar de buena categoría. Esto se devolvió. Entonces creo que ahí terminamos la primera parte de calidad y pasemos a transformación digital y tratamos de hacer el vínculo. ¿Qué puedo hacer yo a través de transformación digital con el mejoramiento de la calidad del café colombiano? El marco conceptual lo podemos ver rápidamente así. Si ustedes miran, lo que uno trata de ver es que en las economías siempre se ha tratado de buscar una ventaja competitiva. Hoy ya la definimos para el café, dijimos calidad, diferenciación sin olvidar costos. En las eras iniciales existían los cazadores y en eso ¿cuál era la diferenciación? ¿Quién sobrevivía? El que tenía una capacidad física y eventualmente las personas que empezaron a construir herramientas. Eso los distinguía en ese momento. Pasamos a una etapa de agricultura donde ya existen elementos de planeación, de tierra, agua, generación de excedentes, a la industrial donde el motor se vuelve fundamental. En la época de la información, que es la que uno oye muchas veces que ya estamos en la época de la información, pues empieza la generación de datos y el que tenía datos era el que tenía la ventaja competitiva. Hoy ya pasamos a otra era totalmente diferente y es en la que estamos, la del conocimiento, en donde la ventaja competitiva está en aprender rápido. El que gana este juego en esta era en que estamos nosotros es el que es capaz de coger la información, volverla a conocimiento y hacer algo con ella. Por eso la transformación digital es tan importante. Y de eso se desprende, de considerar que nosotros estamos en esa era económica y de que estamos en un negocio que requiere ventaja competitiva, es que se propone esa transformación digital. Transformación digital, conceptos y definiciones. Aquí decimos, la transformación digital permite generar y aprovechar el conocimiento de una forma muy efectiva, resultando en un crecimiento veloz de la empresa. Es lo que ustedes posiblemente han oído y está de moda, organizaciones exponenciales. Son aquellas que logran meterse en ese tema de la transformación digital y crecer sus empresas, mejorando significativamente la eficiencia operacional y las propuestas de valor. La transformación digital no genera en sí misma una ventaja competitiva de largo plazo, pero el que no las entienda y las use se quedará atrás. La transformación digital por sí misma no significa nada. Es interesante si yo la uso para volver mis procesos más eficientes o para generar mayor valor. Y esta es la definición que tiene el Banco Mundial de Transformación Digital, es el resultado de un cambio organizacional donde las personas, los procesos y el modelo de negocio aprovechan la tecnología como una herramienta para generar valor entre sus consumidores y colaboradores. Entonces entendamos la transformación digital en ese marco. Transformación digital centrada en el cliente, esto vuelve a ser fundamental, por lo que decía anteriormente, la transformación digital solo como herramienta no me sirve para nada. Pero si me ayuda a entender cuáles son las necesidades de mi cliente que está al final y me ayuda a tomar decisiones en un principio, tanto de nuevas propuestas de valor como de eficiencia operacional y respaldándome ya en algunas de las tecnologías que compone esa transformación digital, que puede ser la inteligencia artificial o la computación cuántica, la robótica, el blockchain que hoy nos hacía tanto énfasis el ministro para la trazabilidad, la realidad virtual o la nanotecnología, bienvenido. Para eso es que queremos nosotros la transformación digital. Este es un ejercicio que yo creo que se puede asimilar mucho a lo que ustedes van a tener la oportunidad de hacer en las comisiones, y es revisar nuevamente la cadena de valor del café, cultivo y cosecha, post cosecha, mirar cuáles son los retos. Este solo es un ejemplo que nosotros hacíamos a nuestro leal saber y entender qué es lo que se requiere en cada una de esas eslabones de la cadena y empezar a asociarlas eventualmente con alguna de esas tecnologías. No es tanto ponerle un nombre, sino decir, sueñen, qué chévere sería tener aquí una aplicación que me diga cómo están los futuros en forma permanente,
O qué interesante tener una aplicación que pudiera leerme, hacer el estudio de suelos, el análisis de suelo en tiempo real. Ahí vale la pena soñar. Así haya cosas que todavía no existen, si uno no las piensa, es difícil no obtenerlas o realizarlas. Estos son ejemplos. Ustedes van a estar, repito, en contacto con muchas aplicaciones porque esto es una ola de negocio a nivel mundial que se viene muy grande. Si ustedes se dan cuenta, el sector financiero ya tiene todas las aplicaciones financieras que se les ocurra. Uno ya desde el celular hace todo. Yo creo que muy poca gente volvió un banco, al menos en las zonas urbanas. Si uno mira la producción, también tiene la cantidad de robótica, pero todas estas empresas que están haciendo aplicaciones están viendo la agricultura como un sector que está desatendido. Entonces, posiblemente en los próximos meses, años, vamos a tener un advenimiento de una cantidad de aplicaciones que, como pueden ser buenas, pueden ser malas, y el gerente ya lo decía. Va a haber ofrecimiento tanto internacional como nacional de aplicaciones para que ustedes se enganchen con ellos. Pero ustedes tienen un gremio que les puede decir si esa aplicación, en lo que hay dentro de esa aplicación, si se están utilizando la información y la posibilidad de toma de decisiones en una forma rigurosa, dada la información que les están dando. Entonces, hablábamos con el doctor Duque en la generación de estas aplicaciones, que ustedes siéntanse libres cuando les llegue alguien con una aplicación de consultar al gremio para decir, esto sí tiene alguna validez, si yo tomo decisiones basadas en esta aplicación, ¿estoy haciendo bien o estoy propenso a embarrar? Estos son ejemplos, los vamos a mirar muy rápido porque quiero dejarle tiempo ya al ingeniero Carlos para que nos muestre de verdad, dos aplicaciones sobre café, pero es importante esto para abrirse la cabeza. Por ejemplo, esta, de eficiencia tanto en cultivo como en cosecha, es la marca, ahorita no recuerdo, bueno, esa, y lo que está midiendo es en cultivos cuáles son las situaciones de los elementos de producción, tierra, clima, pero en tiempo real, genera información en tiempo real y ya existe. Entonces se toman las decisiones, es desarrollada en los Estados Unidos, toma las decisiones oportunas gracias al monitoreo de suelo, crecimiento de la planta, clima, entre otros. Otra que ya nos vamos un poquito más, post cosecha. Entonces creo que este es un caso de solución desarrollada en Estados Unidos, monitorea la madurez de la uva para iniciar el proceso de recolección y monitorea el proceso de post cosecha, temperatura, tiempos. Esta es bien interesante porque es algo de lo que planteaba también el gerente, es la nariz artificial, solución desarrollada en los Estados Unidos, detecta la temperatura, la humedad, el amoníaco y otros compuestos orgánicos volátiles de un alimento. Pues este todavía no es el que necesitamos para café, pero ya hay gente trabajándole a eso, que uno pueda pasarla sobre el café y decirle eso tiene, que le diga uno toda la composición, casi que una prueba de taza, pero a través de tecnología digital y eventualmente de rendimiento también físico. Yéndonos un poquito más en la cadena, esto ya empieza a ser blockchain, solución desarrollada en Canadá, aplicación aplicada en Uganda y Costa Rica, seguimiento de toda la cadena de suministro del café, rastreándolo desde el grano hasta la preparación, recibir retroalimentación del comprador para lograr diseñar un producto acorde con las especificaciones del cliente final. O sea, con esta aplicación el que se está tomando el cafecito pone lo que le gustó y lo que no le gustó y el caficultor lo recibe en tiempo real, es un espectáculo. Y estas dos últimas que son interesantes, que esto ya es de realidad virtual y que tiene que ver con el blockchain anterior, pero es darle la oportunidad a ese cliente final de la cadena que cuando se esté tomando un cafecito, toma su celular y esto ya existe porque primero vayámonos a esto está en las vitrinas de algunos almacenes ya, en donde la persona coge las prendas que quiere y la pone y apunta a la vitrina que aparentemente está desocupada, pero en su celular empieza a ver una modelo que está en pasarela con las prendas que eligió, entonces puede saber cómo quedan. Entonces uno dice, oye, en café, ¿por qué no hacemos algo parecido? O sea, el que se está tomando el cafecito en un café, que coja y lea el código y empieza a mirar la finca, el caficultor, la familia, los hijos, la cascadita, lo que quiera, la historia que uno está vendiendo, como nos decía el ministro de Comercio anteriormente. Aquí, y ya para darle paso a Carlos, es importante que algunas condiciones para el liderazgo, para la transformación digital, pues lógicamente que va a recaer en buena parte en federación, la parte administrativa, pero en ustedes como líderes gremiales. Y es que hay que entenderlo, o sea, uno primero tiene que quitarse el miedo, tiene que entenderlo y ver cómo lo aprovecha. Entonces dice, rasgos y características de un líder para la transformación digital: curiosidad, visión y ambición, apertura y disposición, experimentar, aprender rápido con los errores.
y generar una comunicación que la podemos volver efectiva entre el productor, la dirigencia cafetera y la organización, en donde estemos, y son esas dos flechitas grises, que se esté generando información del caficultor hacia la organización a través de ustedes y viceversa en este tema, y empecemos a ver cómo lo podemos aprovechar. Y le doy paso entonces al ingeniero Carlos Hernán Gallego de Cenicafé, que gentilmente desde Cenicafé y con la gerencia técnica han preparado dos aplicaciones que nos permiten ver cómo podría esta transformación digital ayudarles a ustedes en la parte de eficiencia operacional y ayudarles a ustedes en la parte de calidad del café. Adelante, ingeniero.